como síntomas que impactan negativamente en la calidad de vida. Entonces, cuando estemos frente a un paciente que tenga una enfermedad crónica, sepamos de antemano que es un paciente que tiene más prevalencia de presentar algún trastorno psiquiátrico que la población general. Bueno, entrando ya en la depresión, ¿sí? Como decíamos al comienzo, la depresión es uno de los principales trastornos que acontecen en el contexto de los cuidados paliativos y la enfermedad oncológica per se, pero muchas veces sucede que la depresión, o el término de depresión, muchas veces es abordado de manera vaga, ¿no? No se lo tiene en cuenta como un trastorno franco formal, sino que se lo entiende como una reacción normal o como algo esperable que le puede pasar a una persona que está transcurriendo con una enfermedad que atenta contra la propia vida, ¿no? Lo que sí hay un gran desconocimiento, ya sea por parte de los profesionales de cuidados paliativos, oncólogos y médicos generalistas, en el abordaje, en el diagnóstico de la depresión. Y esto es lo que lo puse acá en rojo porque me parece muy importante, y no sé si se llega a ver mi puntero, es que se ignoran, o se desconocen, o se minimizan las implicancias y los alcances de la enfermedad depresiva en el contexto del proceso de la patología oncológica. Que esto es algo que después me gustaría donde yo voy a tratar de poner el acento en la presentación para que veamos por qué es tan importante no solo diagnosticar depresión, tratarla y seguirla. Bien, acá hay algunos mitos que yo fui de alguna manera recolectando a lo largo de mi formación y de la práctica continua, de por qué muchas veces algunos profesionales desestiman o no consideran el abordaje del trastorno depresivo en la población oncológica, ¿no? Ya sea porque utilizar antidepresivos implica exponer al paciente a una mayor toxicidad medicamentosa, desde la psicoterapia, abordar un paciente con enfermedad oncológica no tiene demasiado sentido o asidero por el factor de la cronicidad o la inmediatez de la enfermedad que nos está imponiendo, que la depresión es una reacción esperable en relación a una enfermedad oncológica y que abordar los síntomas depresivos implica con interferir con el proceso de aceptación de la muerte. Entonces, este es un gráfico que yo preparé porque muchas veces, imagínense ustedes que se presenta un paciente con una enfermedad oncológica, ya sea a un oncólogo, o a un médico clínico, o a un médico que es especialista en dolor, ¿no? Por tener una patología oncológica, y primero el personal de salud, en este caso el médico, ¿no? Está enfocado en abordar los síntomas que para él le competen o consideran importantes, pero sin embargo no indagan en relación a los síntomas afectivos, primero porque no saben, segundo porque no están capacitados, segundo porque una vez que supongamos que diagnostican o pesquisan o sospechan que el paciente está deprimido, no saben bien qué hacer más que poder derivarlo a otro colega, a un colega especialista en salud mental, en caso que puedan. Y por otro lado, el paciente también muchas veces no sabe a quién poder referirle estos síntomas de malestar en caso que estén presentes, y también hay cierto miedo, cierto estigma a ser considerado, ¿no?, un paciente quejoso, un mal paciente, y eso muchas veces impacta negativamente en el normal flujo de comunicación para poder llegar a un diagnóstico de trastorno depresivo o de otro trastorno psiquiátrico que nosotros querramos indagar. Ahora bien, tratando de explicar o poner un poco de luz sobre el primer cuestionamiento, muchas veces nosotros nos hemos cuestionado y uno dice, bueno, si un paciente le diagnostica una enfermedad oncológica y si el paciente está en su sano juicio, es esperable que el paciente se ponga triste, ¿no? Tanto el paciente como la familia. Y justamente ese concepto, o sea, la tristeza normal o adaptativa, fue acuñada más o menos ese constructo en la década del 70 por la primer psiquiatra especialista en oncología, que si queramos es la fundadora en el movimiento psico-oncológico, que es Elizabeth Kubler-Ross, que es una psiquiatra inglesa, que introduce ese concepto bajo el constructo de duelo preparatorio, el cual ella dice que el duelo preparatorio es un proceso normal, preparativo, o sea, para que el preparatorio en el contexto en el que el paciente tiene que hacer frente a una enfermedad que amenaza contra la vida, en el cual el paciente atraviesa manifestaciones espirituales, sociales, afectivas y cognitivas, pero que es un proceso normal y que medicalizarlo, patologizarlo, es iatrogénico y no hay que hacerlo más que solamente acompañarlo. Entonces, pero acá surge algo que a nosotros ya de alguna manera nos pone en alerta. Fíjense que el proceso de tristeza normal versus el proceso patológico, y cuando hablamos de patología me refiero a la depresión y la enfermedad oncológica, comparten ciertos síntomas, ¿no? Porque es esperable que un paciente con cualquier patología oncológica tenga alteración en el apetito, tenga disminución en el peso, tenga fatiga, tenga pérdida de energía, alteraciones en el sueño y disminución en la libido o el deseo sexual. Ahora,
Eso pasa también en el paciente con cáncer que está atravesando un proceso de tristeza normal y en la depresión. Fíjense que de estos síntomas que yo acabo de enunciar son más o menos la mayoría de los criterios menores para hablar de depresión. Entonces surge la duda, o surge mejor, acá yo les armé una tabla para poder, de alguna manera, poder pesquisar cuándo estamos frente a un paciente que está cursando un duelo preparatorio o una tristeza normal versus un cuadro depresivo. Entiendo que muchos de los que ustedes están presentes acá son psiquiatras o psicólogos con vasta experiencia, pero a veces no está de más poder enunciar algunas particularidades, ya sea del trastorno depresivo, ¿no? Acuérdense que para cuando hablábamos de los criterios diagnósticos de trastorno depresivo mayor, hablábamos de un episodio que tenía más o menos 15 días de duración, o a partir de 15 días de duración, donde lo que prima es el estado de ánimo deprimido y la anedonia, más otros síntomas físicos, que eso por lo general se mantienen constantes durante todo el día. Por supuesto que habrá depresiones de patrón melancólico que tendrán peor funcionamiento en un poro del día y la típica también con cierto mejoramiento por la tarde. Sin embargo, el paciente que tiene un proceso de tristeza o de duelo preparatorio, lo que pasa es que las reacciones de tristeza o los síntomas depresivos son fluctuantes durante el día. Mientras que en la depresión los síntomas suelen recrudecerse con el paso del tiempo, el paciente que cursa un duelo preparatorio, conforme va pasando el tiempo, comienza a adaptarse a la situación y estos síntomas empiezan a mermar. La anedonia es un criterio mayor de depresión que a veces no está presente en el paciente que cursa con tristeza o duelo preparatorio, al igual que la esperanza, que la desesperanza, ¿no? es un epifenómeno muchas veces de la depresión, mientras que el paciente que tiene duelo preparatorio, la esperanza puede estar cambiante y focalizada quizás en mejorar los síntomas, en sentirse mejor, en emprender un nuevo tratamiento, etc. En relación a la red de soporte, se ha visto que pacientes cuando están cursando una depresión, muchas veces un síntoma conductual cardinal es la tendencia a la retracción social, mientras que el paciente que cursa con duelo preparatorio muchas veces presenta una buena respuesta a la red de soporte, porque muchas veces suele funcionar como un buffer, como un amortiguador de las emociones y facilita la atenuación de sintomatología depresiva. La ideación suicida también es un criterio en el contexto del espectro del paciente depresivo que no suele estar presente en el paciente con duelo preparatorio, mientras que, por último, que acá no se llega a ver porque siempre me pasa lo mismo, la agitación y la inquietud psicomotriz también son tipificadores de la depresión que no suelen estar presentes en el duelo preparatorio. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Perfecto, dale, viene bárbaro. Bueno, entonces acá yo les comparto algunas intervenciones que uno suele hacer para poder primero abordar o facilitar el abordaje del paciente que tiene síntomas depresivos o de tristeza. Primero es reconocer la emoción que el paciente presenta, validar la emoción, normalizarla y rápidamente intentar identificar afrontamientos que para el paciente fueron útiles en algún momento donde atravesó alguna situación vital traumática. Por ejemplo, yo le preguntaba, bueno, ¿alguna vez usted, don Jorge, por ejemplo, estuvo tan mal como ahora? Y me dice, bueno, sí, quizás cuando me separé de mi mujer. Bueno, ¿y qué hice? Bueno, me refugié a mis amigos, hacía esto. Pero eso es importante entender, y acá ya sí, ya de a poco nos vamos introduciendo en lo que va a ser el tema central de esta presentación, porque si nosotros ya pesquisamos que el paciente, ante una situación estresante, el paciente estableció una estrategia de afrontamiento disfuncional, eso nos va a hacer estar alertas a que este paciente, en el contexto de la enfermedad, quizás en algún momento del proceso tenga alguna sintomatología o algún episodio que nosotros tengamos que estar más atentos. Porque, por ejemplo, si el paciente dice, bueno, cuando me separé de mi mujer, me intenté matar, tenemos que estar atentos que como la enfermedad oncológica es una fuente de estresor constante, es importante conocer cómo afronta el paciente, o mejor dicho, cómo se comporta el paciente frente a situaciones de estrés. Siempre diagramar encuadres flexibles. Sepan que cuando estamos frente a un paciente con una patología oncológica, no siempre lo vamos a ver en el consultorio, muchas veces tendremos que ir a verlo a un sanatorio, previo a la quimioterapia, posterior a la radioterapia, etc. Otro fenómeno que es fundamental es psicoeducar. Siempre tratar de explicarle al paciente todo lo que uno sepa y lo que el paciente necesite saber en relación a su enfermedad. Piensen que cuanto el paciente más sabe, menor incertidumbre tiene, mayor certeza, y a mayor certeza, menores síntomas de ansiedad. ¿Sí? Y otra intervención que yo suelo apreciar mucho y realizar es historizar, ¿no? Enseguida preguntarle al paciente, bueno,
quién es el paciente, de dónde viene, cuánto hace que está enfermo, qué le gusta hacer y demás, porque esa es una herramienta muy útil que nos permite acortar distancias y afianzar bastante el lazo terapéutico con el paciente y con la familia, ¿no? Entonces, yo tuve la suerte, cuando hacía la residencia en cuidados paliativos, de hacer parte de mi formación en Estados Unidos, en el hospital MD Anderson, y ahí fue donde, cuando yo hablaba con los psiquiatras, ellos me explicaban que si uno tuviera que pensar cuáles son los momentos más traumáticos para un paciente con patología oncológica, ¿qué se les ocurriría a ustedes? ¿Cuáles son las 3 fases más complicadas? Y el diagnóstico, diría yo, principalmente. Esa es la primera. Esa es la primera. ¿Alguna otra idea? La segunda A mí, es... Alejo, ¿Cómo? no, perdón que te interrumpí, pero algo que a mí se me suele dificultar en el diagnóstico de estos pacientes, las veces que he tenido que evaluar, es el diagnóstico cuando hay mucha comorbilidad o cuando empiezan las complicaciones físicas, ya Bien. sea por el tratamiento. Bueno, a eso, Nico, gracias por la pregunta. A eso, vamos a ir un poco más adelante, pero desde ya te agradezco esa pregunta y después hacemos acordar en caso que lo pasemos por alto. Pero volviendo a lo de recién, si uno tuviera que pensar cuáles son los eventos más estresantes para un paciente con patología oncológica, si bien son todos, por lo general los que más documentados están son la etapa del diagnóstico, donde devienen muchos síntomas de ansiedad, la fase donde el paciente presenta una recaída de enfermedad. Supongamos que el paciente comienza el tratamiento oncoespecífico y de repente la enfermedad progresa intratratamiento, y después cuando el paciente lamentablemente se le informa que por más que haya hecho todos los tratamientos disponibles, no hay más tratamientos oncoespecíficos disponibles. Entonces, esos son los 3 momentos donde el paciente, por lo general, se ve atravesado con mayores síntomas de ansiedad. En suma, a que en todo el contexto de enfermedad, el paciente debe lidiar con las alteraciones propias de la enfermedad, como así también las que son secundarias al tratamiento, como alteración en la imagen corporal, alteración en el peso, las consecuencias de cirugía, alteraciones en la piel, dolor. Y acá quiero que nos detengamos un poco, que es la alteración de los roles familiares. Imagínense un señor que tiene cáncer o una señora que tiene cáncer y que de pronto tiene que dejar de trabajar para ir a los controles, donde no puede manejar porque está somnolienta, porque no se siente mal, entonces la tiene que llevar el hijo, y enseguida estos pacientes no van a tardar en sentir que son un problema o una carga para su familia. Digo esto de antemano porque muchas veces ese mero factor es uno de los factores que más se asocia con suicidio en la patología oncológica. Van a ver que muchas de las cosas que yo voy enunciando las voy repitiendo todo el tiempo durante la presentación. A su vez, estas alteraciones se acompañan de una pérdida de autonomía, que la pérdida de autonomía también es un factor considerable para el desarrollo de un trastorno depresivo. Entonces, todos estos fenómenos son factores estresores que de alguna manera aumentan la vulnerabilidad para que el paciente tenga síntomas depresivos o un trastorno depresivo mayor. Bueno, ahora, si nosotros ya dijimos que los pacientes con cáncer tienen alta prevalencia de trastorno depresivo, ¿qué pasa si no los diagnosticamos y por ende no los tratamos? Por un lado, hay una esfera de la sintomatología del paciente que estamos descuidando, ¿no? Porque uno no tardaría en darle un analgésico a un paciente que tiene dolor por un carcinoma, no sé, de pulmón. Ahora, imagínense un paciente que viene con cierto control de síntomas, internado, no sé, en el 4º piso, cama 140, y que viene bien, pero de pronto se empieza a presentar sintomatología depresiva, que no duerme, se siente mal anímicamente, siente que la vida no tiene sentido, no quiere hacer ningún tratamiento, etc. Eso directamente impacta, no solo en el paciente, sino en la familia y sino también en la relación equipo de trabajo y familia. Acuérdense, y esto también es otro gran tema que vamos a tocar si podemos hoy, que la depresión modula, y la ansiedad también modula sobre el buen control de síntomas físicos, parte de la pregunta que tenía Nicolás, aumenta la morbilidad y francamente disminuye la adherencia al tratamiento oncológico por parte del paciente. Entonces, si sumamos todos estos factores, lo que vamos a ver es que los pacientes que tienen depresión y ansiedad tienen mayor morbilidad, tienen mayor mortalidad y menor adherencia al tratamiento oncológico. Por eso, cuando yo les ponía en la primera cipilmina, que hay que estar un poco más atentos y empezar a valorar la implicancia o el impacto que tiene la depresión en la enfermedad oncológica. Bueno, ahora sí, empecemos si quieren, con un poco más de los datos duros, ¿no? Este es un estudio
hecho hace relativamente poco, 2 o 3 años, en el cual lo que hacía era trataba de estudiar la prevalencia de depresión en los pacientes con cáncer. Entendiendo la depresión primero desde una visión más dimensional, ¿no? Es decir, síntomas depresivos que se pueden ver en un trastorno depresivo mayor, en un trastorno depresivo persistente, en un trastorno adaptativo con síntomas depresivos, en una depresión por enfermedad médica. Lo que dice es que la prevalencia a nivel dimensional es del 4,62%, lo que dice que 6 de cada 10 pacientes van a estar con síntomas deprimidos. ¿Sí? Y fíjense que la prevalencia de depresión anual, esto es de depresión de enfermedad, es del 7%. ¿Sí? Este fenómeno por lo general se agudiza en pacientes mayores, la enfermedad, la depresión aumenta conforme progresa la enfermedad, y la mayoría de los pacientes no presentan criterios estrictos para depresión, pero sí por trastorno depresivo menor, o para distimia, o para otros trastornos que tengan como, que quizás no sean trastorno depresivo mayor, pero están dentro del espectro depresivo, ¿sí? Ahora fíjense esto, de vuelta un poco lo que hablábamos al principio. Este estudio también, que es un metaanálisis que vuelve a tratar de indagar en relación a la prevalencia de depresión en pacientes con cáncer, concluye que la depresión el trastorno impacta en las hospitalizaciones porque las prolonga, aumenta la recurrencia, reduce la calidad de vida de los pacientes, aumenta la mortalidad y aumenta el riesgo de suicidio. Entonces, de vuelta, lo que trato, y perdón que sea tan insistente, pero traten de ver la importancia de esto, ¿no? Que así como es tan importante que el paciente vaya al oncólogo, ¿por qué es tan importante que los pacientes que tienen una enfermedad oncológica o quizás alguna enfermedad crónica estén en seguimiento por algún equipo de salud mental? ¿Sí? Estos son los números más sólidos conforme a diversos estudios. Hoy por hoy se entiende y se estima que el 25% de los pacientes con cáncer presentan síntomas o criterios estrictos para el trastorno depresivo mayor. Otros estudios muestran que a mayor intensidad de la enfermedad o peor pronóstico o que esté en la enfermedad más avanzada, la prevalencia aumenta, ¿sí? Y si tenemos que hablar por tipos de cáncer, la depresión se ve en todos los en patologías oncológicas. Sin embargo, hay algunos trastornos en donde la enfermedad se hace más presente por un efecto local, como son los tumores del sistema nervioso central, ¿sí? Bueno, miren esto. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Perfecto, por mí perfecto. Gracias, Ale, por notificarme todo. Bueno, fíjense, este es un estudio, acá solamente hice un recorte de todos los gráficos, este sería el forest plot de un metaanálisis que lo que evaluaba era la mortalidad en cáncer en aquellos pacientes que tenían síntomas de ansiedad y síntomas depresivos y trastorno depresivo mayor vero en patología oncológica. Ustedes traten de focalizarse en este último gráfico, ¿no? Esto sería el eje de las ordenadas, donde se ve a la derecha del 1 es la asociación y a la izquierda no. Entonces, esto es efectos en relación a la ansiedad y la depresión. Fíjense cómo todas las cohortes de pacientes, no ya sean cáncer de próstata, de pulmón, de riñón, hematopoyético y cualquier cáncer, en aquellos pacientes que tenían ansiedad y depresión, la mortalidad aumentaba. Entonces, fíjense esto, ¿no? Este es el estudio. Entonces, lo que termina conclusión del estudio es que dice que el análisis de los subgrupos demuestra que el diagnóstico de depresión y ansiedad están relacionados con aumento de la incidencia de cáncer. Este gráfico yo no se los puse porque es metodológicamente cuestionado lo que respecta a la incidencia de depresión y cáncer. Pero vamos sí a lo que a nosotros nos interesa, que es, sí se vio que tienen peor sobrevida y mayor mortalidad, ¿sí? O sea, aquellos pacientes que tienen trastorno depresivo mayor y trastorno de ansiedad tienen peor sobrevida y mayor mortalidad, mientras que aquellos que tienen síntomas, o sea, sin un contexto sindromático, tienen mayor mortalidad específica, ¿sí? Y peor sobrevida. Pero impresiona que no afecte la incidencia. Insisto, lo de la incidencia no lo expreso porque la fuente donde lo extraen es metodológicamente cuestionada. Sigamos un poco más. En relación al sitio, ¿no? La depresión y cáncer se asocia con un incremento en el riesgo de cáncer de pulmón, cavidad oral, próstata y piel, y de vuelta, mayor mortalidad para lo que sería pulmón, vejiga, cáncer de mama, cáncer colorecto, hemato linfático de riñón y próstata. Ahora, miren esto que curioso, el mismo estudio. Si bien decíamos que la depresión se asocia con mayor mortalidad, lo que se estima es que el 73% de los pacientes con cáncer y depresión no reciben tratamiento psiquiátrico adecuado, y solamente el 5% de ellos busca ayuda profesional.
Entonces, esto de alguna manera nos pone en un estado situacional. Este estudio está hecho en Estados Unidos. Bueno, ahora viene la pregunta que yo me hacía, y seguramente ustedes también se la hacen, y acá mi idea es tratar de respondérsela. La pregunta es, ¿por qué los pacientes que tienen cáncer o ansiedad, o sea, trastorno, quiero decir, que tienen cáncer, ansiedad y depresión, ¿por qué tienen mayor morbilidad, mayor mortalidad y muerte más precoz? Entonces la explicación viene desde una perspectiva biológica, desde una perspectiva conductual, o si quieren de hábitos de salud, y algo en relación al proceso de enfermedad. En lo que respecta a la biología, sabemos que dentro de la biología de depresión y ansiedad existe como contrapartida un aumento o una disfunción del eje hipotálamo hipófisis adrenal con aumento de liberación de ACTH y aumento de liberación de cortisol. Esos fenómenos, de alguna manera, contribuirían a generar un entorno que sería tumoroproliferativo, ¿no? donde se afectaría los mecanismos de respuesta y de contención o de defensa del organismo frente al tumor. Sabemos que los pacientes con trastorno depresivo mayor tienen mayor índice o prevalencia de tabaquismo, mala alimentación, obesidad, consumo de alcohol y riesgo suicida. Y en relación a la situación de internación, sabemos que después, esto es bastante más extenso, pero que los pacientes que tienen depresión presentan 3 veces menos adherencia, o 3 veces, adhieren 3 veces menos a la adherencia que el paciente que no la tiene, ¿sí? Y a su vez, como tienen mayor cantidad de síntomas físicos, requieren de mayor cantidad de medicaciones para poder controlarlos, y las interacciones también aumenta el riesgo de que el paciente presente agudización o peor evolución de su enfermedad oncológica. Bueno, ¿cómo hacemos diagnóstico de depresión? Esto está extrapolado de la población general. Sabemos que hoy por hoy no disponemos de ningún biomarcador para poder hacer diagnóstico de depresión, más que son los criterios clínicos, que estos son los del DSM-5, así como también podemos hacer uso de algunas escalas, ya sea autoadministradas o heteroadministradas, que nos pueden ayudar tanto para el screening como para hacer seguimiento del paciente. Ahora bien, esta es la pregunta que tenía Nicolás y me alegra que la haya hecho, y voy a tratar de responderla, ¿no? Nicolás lo que plantea es, bueno, ¿cómo hacemos para diagnosticar depresión en un paciente con cáncer, sabiendo que los pacientes con cáncer, de los síntomas físicos, de los 9 que están enunciados, es probable que tenga todos, es decir, fatiga, pérdida de peso, alteración del sueño, alteración de la concentración? Bueno, esa pregunta que se hace Nicolás es una pregunta que se viene, al menos discutiendo en los grupos especializados desde hace mucho tiempo, hablo de la década del 70. Porque se dice, bueno, que si se consideran todos los síntomas físicos a la hora de diagnosticar depresión, se corre el riesgo de sobrepatologizar o aumentar el número de diagnósticos. En cambio, por otro lado, si no se los tiene en cuenta, el número disminuye mucho. Entonces, en realidad lo que más se cree es que si uno toma los síntomas físicos, se cae el riesgo de caer en una pendiente resbaladiza en que cualquier paciente con cáncer, prácticamente, solamente con enunciar los síntomas físicos, sería considerado como depresivo. Esto, Nicolás, quizás te sirva. Esto es de alguna manera un consenso que hizo un grupo de Estados Unidos, creo que de California, en el cual lo que proponen son, a los pacientes con cáncer, que tenemos acá, los criterios del DSM-5, hacer una suerte de criterios sustitutivos que se llaman criterios de Endicott. Entonces plantean sacar los síntomas físicos y utilizar estos criterios, ¿no? O sea, los criterios mayores siguen estando, mientras que surgen estos: apariencia depresiva, aislamiento social o reducción de la expresión verbal, agitación o lentecimiento psicomotor casi cada día, aspecto melancólico, autocompasivo o pesimista, sentimientos de inutilidad, culpa o excesivos, baja reactividad y pensamientos recurrentes de muerte. A ver, estos criterios no son criterios formales que se utilicen para el diagnóstico de depresión en cáncer, pero muchas veces uno puede considerarlos cuando a veces tiene cierta duda diagnóstica. Pero en realidad la bibliografía más actualizada lo que plantea es que el acento a la hora de diagnosticar depresión en cáncer tiene que estar puesto en estos dos síntomas, que son los dos criterios mayores, que son los síntomas psicológicos de la depresión, que es el estado de ánimo deprimido y la anedonia, más que los síntomas físicos, ¿sí? O sea, hoy por hoy debería considerarse eso, o si no también considerar cómo los síntomas físicos han impactado en el estado de ánimo y en la conducta del paciente. ¿Bien? No sé si, Nico, esto respondió parcialmente tu pregunta. Sí, excelente, Ale. Bueno, de vuelta, y también para
poder ayudarnos a hacer diagnóstico de depresión, lo de siempre, ¿no? Quizás uno va a ver a un paciente con cáncer que está internado o en un posoperatorio y puede estar triste por lo que hablábamos al principio, ¿no? Pero eso no significa que esté deprimido. Por eso siempre no hacer diagnósticos transversales, sino considerar el factor temporal, conocer los antecedentes psicopatológicos del paciente, entendamos y nosotros sabemos que el trastorno depresivo mayor es un trastorno recurrente que cursa con exacerbaciones y remisiones. Entonces, y como decíamos al principio, si el paciente va a tener que cursar todo este proceso, es probable que esté expuesto a factores que predispongan a la recurrencia, obtener información de la familia y, lo muy importante, desestimar que haya algunas otras causas médicas que estén provocando o que estén, de alguna manera, mimetizando síntomas depresivos, ya sea porque el paciente no esté cursando un síndrome confusional hipoactivo, o que el estado de ánimo deprimido o el cuadro depresivo que tenga el paciente no sea secundario a alguna enfermedad, o perdón, a alguna medicación o alguna droga de abuso. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, estamos más o menos por la mitad, así que espero que estén despejados. Hay algunos factores que nosotros como psiquiatras consideramos, no solamente en los pacientes con patología oncológica, sino en la población general, ¿no? Factores relacionados a la edad, a antecedentes, a la red social, al dolor, al género, a rasgos de personalidad, a factores relacionados a la enfermedad y al nivel de funcionalidad. Es decir, cuando uno, como terapeuta, está frente a un paciente con patología oncológica, la cual sospecha de depresión, debería considerar estos globitos, ¿no? Para poder ayudarse a diagnosticar depresión. Entonces, sabemos que en lo que respecta al género, en la población general, la depresión es más prevalente en mujeres que en hombres. Sin embargo, esta relación no se ha logrado contrastar o sostener en pacientes con patología oncológica. Algunos estudios de prevalencia de género de depresión en cáncer mostraron que esa situación se mantiene, otros que no, motivo por el cual hoy por hoy quizás no se puede decir con certeza, bueno, la depresión en cáncer es más prevalente en mujeres que en hombres. En relación a la edad, sabemos que la depresión monopolar por lo general suele diagnosticarse a partir de los 30 años y con un segundo pico quizás a partir de los 60 años. Ahora bien, no es extraño que pacientes jóvenes y con patología oncológica presenten trastorno depresivo mayor. No solamente por aspectos propios de la enfermedad, sino también que piensen que la depresión, o sea, que la enfermedad oncológica per se es un factor amenazante para el desarrollo de personal del paciente, en el cual se va a ver amenazado al no poder, o al menos ver con cierta dificultad poder cumplir sus metas que se había programado tiempo anterior a la enfermedad oncológica, ya sea, no sé, emprender una actividad laboral, desarrollarse como profesional, generar una familia, viajes, etc. En relación a los antecedentes, como decíamos al comienzo, la depresión es un trastorno recurrente que cursa con audiciones y remisiones, ¿sí? Y que los pacientes con patología oncológica, al estar sometidos a estrés crónico, estos factores estresantes son factores predictivos para poder desarrollar, ya sea sintomatología depresiva o después un trastorno depresivo franco. Por otro lado, por lo general, los trastornos suelen recrudecerse conforme progresa la enfermedad, y aquellas personas que tengan algunos rasgos de personalidad particulares, como tendencia al neuroticismo, baja autoestima y pesimismo, son candidatos a tener mayor riesgo de desarrollar depresión. Bueno, lo que yo les decía al principio, que esto a mí siempre me pareció muy, muy interesante, muchos trabajos correlacionan positivamente, ¿no?, que a mayor red de contención, con menor intensidad de la sintomatología depresiva, menor riesgo de suicidio y más rápida atenuación. Sin embargo, muchas veces lo que tenemos que es cuando nosotros vemos la red familiar del paciente, tenemos que ver, espérenme, acá, la estructura de la red, es decir, cuántos efectores el paciente cuenta, qué siente el paciente en relación a la red, es decir, el apoyo social percibido, ver a aquellos miembros vulnerables de la red, porque no es infrecuente escuchar a un familiar que dice, si se muere Josecito yo me mato, y eso después termina siendo un factor proestresante para el paciente. Entonces uno tiene que trabajar tanto con la red como con el paciente. Y lo que uno entiende y sabe es que por lo general la red de contención funcional y con buen apoyo social percibido suele atenuar la sintomatología ansiodepresiva del paciente. Ahora, cuando el paciente pesca esto o percibe ser una carga para su familia, porque siente que molesta al hijo, a la esposa, que esto muchas veces
es un factor de riesgo no solo para depresión, sino también para suicidio. Entonces, siempre en la intervención, cuando uno ve que el paciente, esto van a ver que cuando ustedes lo llevan a la práctica, van a ver que es muy frecuente de ver, solo que lo que les recomiendo es hacer una intervención propia con el paciente, propia con la familia, y después una intervención conjunta. Perdóname que voy muy rápido, chicos, pero no quiero, quisiera que puedan apreciar toda la presentación. Otro de los aspectos que yo les había destacado como relevante es la funcionalidad, ¿no? Muchos estudios muestran que la depresión suele correlacionarse positivamente con la pérdida de función. Es decir, a medida que el paciente va perdiendo autonomía, la intensidad de la depresión y la prevalencia de la depresión y la frecuencia es más alta. Por eso siempre quizás trabajar en equipo, pensar en intervenciones por parte de terapeutas ocupacionales para fomentar la mayor cantidad de autonomía del paciente, ¿no? Es decir, alteraciones en las actividades básicas de la vida diaria o instrumentales, mayor tiempo en cama, pérdida de roles, correlacionan positivamente con depresión. Bueno, ahora sí, otro de los grandes temas, que es el dolor, ¿no? Ustedes sabrán que muchos pacientes que tienen patologías crónicas y totalmente patología oncológica cursan con dolor. Sí está muy documentada la relación entre dolor y depresión, es decir, pacientes con dolor por lo general tienen depresión y pacientes con depresión por lo general tienen menor umbral del dolor o mayor expresividad del dolor. Hay varios estudios, acá les puse algunos, ¿no? Por ejemplo, uno hecho por Spiegel en Estados Unidos, que dice que la prevalencia de depresión es 2 a 4 veces más frecuente en aquellos pacientes con dolor de intensidad severa, y otro estudio por Wilson les acordó que el 50% de los pacientes que tienen cáncer y depresión, que tenían dolor, tienen más depresión. ¿Sí? El dolor no controlado muchas veces se asocia al pedido de eutanasia, suicidio y deseo de muerte por avanzada, y a su vez el dolor es un factor de riesgo para el suicidio en paciente oncológico. No sé por qué esta enfermera tenía un pequeño dibujo y una animación, pero bueno, se las voy a tener que contar. Lo que algunos autores plantean, y a mí me resulta una visión muy interesante, fíjense, lo que plantean es que tanto la depresión como el dolor son dos manifestaciones dentro de un mismo espectro sindromático. ¿Por qué? Porque un paciente con dolor va a tener insomnio, se va a sentir débil, va a estar fatigado, va a tener malestar general, va a tener estado de ánimo deprimido, en suma irritabilidad y dificultad para concentrarse, que son todos síntomas que también uno puede ver en el paciente con depresión. Paradójicamente, muchos dolores se tratan con antidepresivos y muchas veces que el dolor mejora, también mejora la esfera depresiva y también muchas veces cuando mejora la esfera depresiva, mejora también la percepción del dolor. Entonces, muchas veces también, mejor dicho, una recomendación es que cuando uno ve a un paciente con cáncer que esté deprimido, también indague rápidamente en relación al dolor. ¿Sí? Bueno, este para mí es el tema, lo que viene ahora es de los más interesantes y que acá casi es que me quisiera detener un poco. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Me van siguiendo? ¿Están dormidos? No, está bárbaro. Una Bueno, cosita, sí. uno el dolor, soy Soledad Figueroa, uno el dolor también lo podría asociar como uno de los síntomas de depresión en estos pacientes o la exacerbación del dolor en algún momento de la enfermedad. ¿A veces lo piensan de esa manera o no? Sí, excelente pregunta. De hecho, yo hace poco leí un trabajo que planteaba exactamente eso. Lo que pasa es que como no está, esa asociación no está claramente establecida y documentada, no se puede recomendar, pero muchas veces uno tiene que estar muy atento a eso, quizás pacientes. De hecho, esto respondo desde la experiencia más que de la teoría. Muchas veces sucede que pacientes que tienen la enfermedad controlada, ¿no? Así que no ha progresado, de pronto empiezan a sentir dolor o a manifestar mayor dolor, amén de que imagenológicamente y biológicamente no hay ningún cambio. Y muchas veces lo que se interpreta es que ese aumento de la sensación algésica es un epifenómeno de un trastorno depresivo más que de una progresión de enfermedad o de un efecto local de la enfermedad. Así que es correcta tu apreciación. Bueno, si les parece, avanzamos un poco más. Esto, lo que viene ahora, para mí fue algo innovador y que me resulta muy interesante, ¿no? Entonces, hablando de la prevalencia de depresión, ¿se acuerdan que habíamos dicho que en realidad todos los cánceres per se asocian con una prevalencia más o menos de depresión que dijimos cercana al 25%? Sí hay algunos cánceres, como por ejemplo los de cabeza y cuello, que por invasión local, ¿no? Por efectos locales, o sea, tumores primarios del sistema nervioso central o secundarios,
producen síntomas depresivos, que eso es fácil de entender, ¿verdad? Pero el resto de los cánceres, todos producen o se asocian con síntomas depresivos y con trastornos depresivos. Pongo en rojo este, porque es folclóricamente conocido que el cáncer de páncreas, o socialmente conocido, tiene una alta prevalencia o se asocia con depresión. La pregunta es ¿por qué? Como siempre, yo no sabría poder justificar la asociación, sin embargo, comparto con ustedes algunas notas que puedan ser de vuestro interés. Primero, que la prevalencia es alta, 40%, algunos dicen casi 50%, pero esto sí es categórico, que muchas veces los pacientes que posteriormente van a ser diagnosticados con cáncer de páncreas, o de cáncer de páncreas, mejor dicho, suelen tener síntomas afectivos entre 8 y 6 meses antes del diagnóstico. Es decir, que los síntomas afectivos suelen preceder a la enfermedad, a los síntomas clínicos y al diagnóstico de la enfermedad somática. No se sabe bien por qué. La principal hipótesis es esta, que es lo que vamos a meternos ahora, es que el tumor de páncreas y los tumores en general liberan ciertas citoquinas o ciertos factores proinflamatorios que atraviesan la barrera hematoencefálica y podían producir síntomas depresivos en suma a otros síntomas. Si sepan que algunos agentes quimioterápicos, o por ejemplo el interferón alfa en pacientes con melanoma, se asocian la depresión está asociada directamente al uso de estas medicaciones. Entonces, acá entramos a este tema que yo les quería introducir recién, que yo no sé si alguna vez lo vieron o alguna vez escucharon hablar, pero a mí es un tema que me genera de mucho interés, que se llama el síndrome del paciente enfermo, conocido como Sickness Behavior Syndrome, ¿no? Acá les traje algunos artículos que, por supuesto, después, yo todos los artículos que cito acá, o mismo en la bibliografía, por favor, cualquier cosa que ustedes necesiten, en la última presentación yo dejo mi mail, me los piden y yo con gusto se los comparto. Entonces, lo que se plantea es que se trata de explicar por qué el paciente con cáncer, por ejemplo, si tiene, supongamos, no sé, un osteosarcoma, que es un cáncer de huesos, ¿por qué el paciente con cáncer baja de peso? ¿Por qué tiene saciedad precoz? ¿Por qué tiene náuseas? ¿Por qué tiene vómitos? ¿Por qué tiene fatiga si no tiene una lesión central propiamente dicha? La respuesta tiene que ver con que se empieza a ver, a partir de modelos animales replicados en algunos modelos en humanos, es que los tumores liberan sustancias, interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral, que atraviesan la barrera hematoencefálica o producen rearreglos que traerían como consecuencia estos síntomas, ya sea somáticos, conductuales y anímicos, que se entienden como el síndrome del paciente enfermo, que ahora les explico un poquito más. Por otro lado, hay algunas sustancias que producen directamente depresión o mimetizan este síndrome del paciente enfermo, por ejemplo, vincristina, vinblastina, procarbazina. Estos son todos quimioterápicos poco más viejos. Metotrexate se usa mucho para cáncer de colon. Bueno, radioterapia la conocen. Y algunas alteraciones metabólicas propias de los cánceres, por ejemplo, el tumor de células pequeñas de pulmón, por lo general produce desde síndrome de secreción adecuada de hormona antibiótica hasta alteraciones en el calcio como síntomas paraneoplásicos, ¿no? Ahora bien, esto es lo que yo les quería mostrar. Dentro de los síntomas del síndrome del paciente enfermo, imagínense ustedes cómo sería un paciente con cáncer. Yo creo que la mejor manera de entenderlo es, piénsense ustedes cuando tienen, por ejemplo, gripe, ¿no? Que están en la cama con fiebre, con dolor, con malestar general, con irritabilidad, que no se pueden concentrar, no pueden dormir, tienen anorexia, tienen dolor, tienen náuseas. Bueno, así es como se presentan estos pacientes. Y esto sería consecuente, se me desfasó, porque en los pacientes con patología oncológica se produce una liberación masiva de citoquinas que la misma muchas veces se ve agudizada en los procesos de tratamiento, ¿no? Cuando el paciente realiza tratamiento, de la propia interacción de la medicación con la neoplasia o de la radioterapia con la neoplasia, se liberan estas citoquinas que agudizan estos síntomas. Ahora bien, ¿por qué esto afecta al estado de ánimo? Bueno, lo que se sabe es que estas citoquinas, de alguna manera, cuando atraviesan la barrera hematoencefálica y llegan al sistema nervioso central, bueno, corro un poquito esto, chicos, porque no puedo, ahí está, producen una alteración en las principales neuroaminas, dopamina, serotonina y noradrenalina, produce una alteración en la disponibilidad del triptofano, y eso, de alguna manera, conduciría o predispondría a la presencia de síntomas ansiodepresivos. Por otro lado, también lo que se ha visto es que se produce algo que se llama síndrome de eutiroideo enfermo, es decir, el paciente tiene una suerte de hipotiroidismo subclínico, TSH aumentada con valores de hormonas tiroideas normales, ¿está bien? Pero eso sería como consecuencia de una disfunción de la glándula tiroides.
Entonces, esto sería lo mismo. Ahora, a mi criterio, y esto es una opinión personal, esto sería la explicación biológica de por qué un paciente con cáncer está deprimido. Sin embargo, hoy por hoy no se puede establecer que esta relación está directamente comprobada, sino que hoy, si bien está ganando cada vez más peso, todavía se los tienen como hipótesis. ¿Sí? Algunos trabajos plantean que tanto estas manifestaciones somáticas y afectivas están emparentadas, mientras que otros dicen que son dos entidades separadas. Lo que sí es importante destacar es que estudios muestran que los síntomas depresivos en estos pacientes se atenúan con el uso de antidepresivos. No así la astenia, la fatiga, la hiporexia y, es más que nada eso, ¿sí? Y sí, bueno, se recomienda y se brega por tener intervenciones multisistémicas, ¿no? Focalizadas en la reducción de estrés, ya sea con intervenciones psicoterapéuticas, intervenciones físicas y farmacológicas. Bueno, volviendo un poco más al impacto de la depresión, ¿se acuerdan que habíamos visto al principio? Esto es la enunciación de otros estudios, pero que es más que lo mismo, ¿no? Un estudio de 5 años en el seguimiento de mujeres con cáncer de mama y depresión presentaron una reducción en los años de vida. Otros mostraron que pacientes con depresión y cáncer tenían mayor riesgo de muerte a los 8 años, ¿sí? Y eso es lo mismo, ¿no? Que pacientes con depresión y cáncer adherían menos a los tratamientos. En relación a las intervenciones, y ya metiéndonos en el abordaje, sí hay evidencia positiva para el abordaje de la psicoterapia. Como siempre en los campos que nosotros trabajamos, la psicoterapia cognitivo-comportamental es la que más trabajos presenta y hoy por hoy es la más recomendada en este tipo de patologías. Ahora bien, vamos al abordaje farmacológico. Fíjense esto, solamente al día de hoy hay 6 estudios, tal vez haya más, esto desde el año 2018, 6 estudios randomizados, aleatorizados, doble ciego en pacientes con cáncer, es decir, antidepresivos versus placebo en pacientes con cáncer. Solamente 3 estudios, droga-droga, por ejemplo, fluoxetina contra mianserina. La paroxetina mostró ser eficaz en el tratamiento de la depresión en aquellos pacientes tratados con interferón en melanoma. Según una revisión Cochrane, y este es el artículo más importante que hay en pacientes con enfermedades crónicas, digo enfermedades crónicas y no cáncer, porque después van a ver otra cosa, los antidepresivos muestran ser eficaces en el control de los síntomas depresivos en pacientes con enfermedad somática, cualquiera. De hecho, ahí agarran un montón creo que son 21 enfermedades, 4 estudios son pacientes con cáncer, ¿sí? Con NNTD4, es decir, con cierta eficacia. Los tricíclicos serían más eficaces que los CIRS, pero por ser peor tolerados, no son de primer nivel de recomendación. Y fíjense que algún trabajo ya dice que la evidencia es limitada en relación a los antidepresivos en relación a cáncer. Entonces, este tema también me interesó bastante y me metí a ver un poco también cuál era el estado de la evidencia. Acá están todos los antidepresivos, que después vamos a hablar un poco más de eso, ¿sí? Y algunas particularidades de cada uno de esos. Pero bueno, sépanlo que tenemos los tricíclicos, los ISRS, los duales y otros, ¿no? Acá yo agregaría la mianserina. Hay varios artículos, no sé bien por qué, y de hecho muchos autores lo cuestionan, por qué se han hecho tantos estudios con mianserina, sabiendo que es un antidepresivo que quizás no se usa mucho en la práctica habitual de la población general. Sin embargo, hay 2 o 3 estudios que usan mianserina en cáncer, ya sea droga contra droga versus droga placebo. ¿No? Acá hay algunas particulares de los tricíclicos, de los antidepresivos en general. Sepan que los tricíclicos son anticolinérgicos, son más sedativos, pueden prolongar el intervalo QT, lo cual también pueden prolongar o pueden aumentar el riesgo de interacciones farmacológicas con los agentes quimioterapéuticos, motivo por el cual tal vez no son considerados como primer nivel de elección a la hora de tratar depresión y cáncer o ansiedad de cáncer. Después tenemos los ISRS, que los conocemos bien, los duales y los psicoestimulantes. Ahora igual vamos a hablar un poco de eso. Bueno, esto es esto es una información que me gustaría compartir con ustedes para que la tengan en cuenta, porque sé que en algún momento van a tratar pacientes con cáncer y a veces surge la duda de decir, bueno, ¿qué antidepresivo elijo? ¿Cuál no? ¿Cuál sí? Al menos 2 cosas que quiero que tengan en cuenta. Primero, el tamoxifeno, van a ver que muchas mujeres con cáncer de mama posmenopáusica utilizan como agente quimioterapéutico para después, o sea, como profilaxis de recaídas, el tamoxifeno, ¿no? El tamoxifeno es una prodroga
que se transforma después por primer paso hepático en doxifeno, a través de este citocromo, que lo que hace es un antagonista del receptor estrogénico en mama y un agonista estrogénico en útero y en hueso. Lo que se ha visto es que algunas mujeres son metabolizadores pobres de esta asociación, y lo que se ha visto es que en aquellas mujeres que fueron tratadas con fluoxetina y con paroxetina, tenían menores niveles de endoxifeno, y esto se asoció con una mayor recurrencia de enfermedad. Entonces, si ustedes tienen una paciente con depresión tratada con tamoxifeno, tratar y no dar paroxetina o fluoxetina. Algo parecido pasa con el irinotecan, que es una medicación que se usa mucho para pacientes con cáncer de colon y con pacientes con cáncer con tumores primarios y sistema nervioso central, que también se transforma, es una prodroga que esta conversión se hace en el citocromo P450 CYP2B6, y que aquellas medicaciones que inhiben ese citocromo van a producir un aumento de esa prodroga, que esa prodroga tiene como efecto adverso aumento de problemas intestinales, rhabdomiólisis, etc. ¿Sí? Entonces acá, yo esta frase, si ustedes quieren, después se las comparto. Acá tienen algunas medicaciones, cómo inhiben cada citocromo. Por eso, por ejemplo, que hablábamos recién, que la paroxetina y la fluoxetina son dos inhibidores fuertes de estos citocromos, que muchas veces son sustratos, son donde se metabolizan muchas medicaciones quimioterapéuticas. Bueno, ¿seguimos un poco más o quieren cortar acá? Seguimos. Sigamos. Sí, 10 minutos más tenemos. Dale. Bueno, llevamos casi una hora, Ale. Bueno, esto es otro, cuando yo les decía de los estudios que hay de antidepresivos y cáncer, este es el primer metaanálisis, bueno, no sé si es el primero, pero es a mi criterio el más interesante, ¿no? Que muestra todos los estudios y muestra los resultados. Lo que hicieron es, agarraron todos los estudios que había de antidepresivos contra placebo, antidepresivos depresivo, y metaanalizaron aquellos que eran antidepresivos frente a placebo. Los que tienen carita feliz son aquellos estudios que dieron positivos, ¿no? Donde se mostró que el antidepresivo era eficaz con respecto a placebo en la reducción de síntomas depresivos. Había uno que dio negativo, pero que después, cuando fue reevaluado por un método matemático que yo desconozco, termina siendo positivo. Entonces, fíjense, este sería el resultado del metaanálisis. Lo que dicen, acá de vuelta, ¿no? El 1 serían las asociaciones, este es el promedio del metaanálisis, es que el grupo que recibe antidepresivos presenta más de un 50% de posibilidades de responder según los criterios de los estudios frente al grupo que recibe placebo. Lo cual uno podría pensar, bueno, los antidepresivos son eficaces para el abordaje de la depresión. Sin embargo, muy honestamente, el estudio dice, bueno, pero lo que pasa es que tenemos que hacer una crítica porque nuestras muestras eran muy heterogéneas. Entonces, y eso es por culpa de este estudio, que es el estudio de Navari. Bueno, que no lo puedo ver. Entonces lo que hacen es, bueno, plantean, hagamos un metaanálisis nuevo sacando ese estudio. Cuando lo hacen, la heterogeneidad baja mucho, prácticamente a menos de 10, y sin embargo la asociación sigue siendo positiva. Motivo por el cual de acá surge que los antidepresivos resultan ser eficaces en el control de los síntomas depresivos en la depresión con cáncer. ¿No? Es eso. Entonces lo que dice es que, bueno, que son bien tolerados, que son eficaces, y que, bueno, pero lo que sí hace el sesgo de esa heterogeneidad que partieron, y por otro lado, de que hay muy pocos estudios. Entonces después viene el grupo de Cochrane, y lo que dicen es que hay muy pocos estudios para poder extraer recomendaciones en lo que respecta a la eficacia de los antidepresivos en el abordaje del cáncer. Se sugiere realizar intervenciones de vuelta biológicas, sociales y psicológicas. La mianserina impresiona ser eficaz en el abordaje de la depresión, y que el uso es controvertido. Pero esta controversión se basa más que nada, controversia más que controversión, se basa en el hecho de que hay muy poquitos estudios, y en muchos estudios plantean poblaciones heterogéneas. ¿Sí? Bueno, y los psicoestimulantes, para ir un poco más rápido, resultaron ser eficaces en lo que es el abordaje de la fatiga y la astenia en cáncer, y también mejoran un poco el apetito, y a veces se pueden utilizar para el abordaje sintomático. Bueno, ya yendo a la última parte de la presentación, quizás nos quede para otro momento, más que nada para no abrumarlos, algo respecto a ansiedad, pero sí me parece interesante hablar
muy brevemente algo en relación al suicidio, ¿no? Suicidio es una construcción latina, ¿no?, que viene de la palabra sui, que es asimismo y caedere, matarse. Entonces, para hablar de suicidio, tenemos que hablar de que la presencia de una conducta autolesiva, que la muerte sea producida por esa conducta autolesiva y la intención de quitarse la vida, ¿no? Y que en realidad que el suicidio rebasa los límites de la medicina, es un problema social, filosófico, antropológico e histórico, así como también la visión de las personas que cometían suicidio a lo largo de la historia de la humanidad. No quisiera meterme en esto porque entiendo que el tiempo apremia, pero bueno, sí quisiera que nos focalicemos en el suicidio en el paciente con cáncer, ¿no? Puntualmente, sabemos que los pacientes que tienen una conducta suicida previa tienen mayor riesgo que la población general de volver a producir un suicidio, o que el suicidio se da más que nada en aquellos pacientes que tienen conducta suicida previa, que el trastorno depresivo es una asociación bastante presente en los pacientes que tienen suicidio, el alcoholismo, enfermedades médicas severas, y acá es donde uno debería pensar, bueno, si hay una de las enfermedades más severas que existen, una de ellas es el cáncer, motivo por el cual uno tendría a pensar qué pasa en el paciente oncológico y el suicidio. Entonces, fíjense esto, los pacientes con cáncer presentan mayor predisposición a expresar ideas de suicidio y a cometerlo en comparación a pacientes con diagnóstico de otras enfermedades que la población general. Es decir, que rápidamente uno puede ver que el paciente con cáncer es la enfermedad que mayor se asocia al suicidio dentro de las otras enfermedades médicas. Son más recurrentes las ideas relacionadas al deseo de morir que la ideación suicida. Esto se llama el DHD, que es el deseo de muerte por adelantada, es decir, que cuando el paciente tiene muchas veces síntomas no controlados o la presencia de un trastorno depresivo mayor, el deseo de muerte acelerada es un factor que suele estar presente. Una revisión de mortalidad llevada a cabo en el año 2007, y abajo les pongo el artículo por si les interesa y después se los paso, destaca que el cáncer fue la única enfermedad física significativamente asociada a mortalidad por suicidio. Entonces piensen que cuando estamos frente a un paciente que tiene con patología oncológica, es una enfermedad que de alguna manera se asocia a la conducta suicida y la ideación suicida por ende. Bueno, este artículo que está acá abajo, y ya para ir terminando, es para mí el artículo más interesante que estudió suicidio en la población oncológica. Es un trabajo hecho en Noruega, fíjense el año, ¿no? Tomó una cohorte de población desde 1960 hasta el año 1999. Lo que hicieron es, estudiaron todos los pacientes con cáncer que consultaban a los servicios públicos de la atención oncológica en Noruega, y cuántos morían y de qué morían. Entonces, a partir de ahí, sacaron la siguiente conclusión que se ha extrapolado hoy por hoy a toda la población, por lo general, ¿no? El riesgo de suicidio en hombres era 55% mayor de la población general y el 35% de las mujeres, ¿sí? Ahora fíjense, el estudio destaca que la conducta suicida ocurre durante los primeros meses, coincidiendo con el periodo de diagnóstico, que es lo que hablábamos al principio, los factores más estresantes de la enfermedad. Otros trabajos dicen que que está acá abajo, por ejemplo, que el suicidio suele coincidirse con la progresión de la enfermedad, que era otro de los factores que habíamos dicho que era de los más estresantes, ¿sí? Y las patologías oncológicas que más se asocian con suicidio son las de vías aéreas, cabeza y cuello, ¿sí? Y que muchos pacientes que asistían al servicio de psiquiatría y trastornos y patología oncológica tenían ideación suicida, y que el principal trastorno mental relacionado al suicidio era la depresión. Ahora yo les pregunto algo. Fíjense, traten de mirar siempre este número que es la tasa de mortalidad estandarizada en cáncer y suicidio, ¿no? Fíjense, 1.55 para hombres, 1.35 para mujer, 1.48 en el global. Ahora bien, ahora les voy a hacer preguntas a ustedes para así yo descanso un poco. Si yo tuviera que preguntarles a ustedes, ¿en qué momento los pacientes incurrían con más suicidio? ¿Cuándo ustedes pensaban que era? ¿En qué momento de la enfermedad? Bueno, yo antes te dije de prevalencia tal vez de sintomatología depresiva en el diagnóstico, y supondría desde un sentido común, ¿no? Que tal vez la tendencia suicida aumenta ante la inminencia del desenlace, cuando ya se avisa que no hay nada que hacer, que los dolores no pueden ser controlados. Igual entiendo que debe haber algún componente capcioso en la pregunta, pero yo... No tanto, pero fíjate esto, Ale, ¿no? Fíjate que
desde el comienzo del diagnóstico de la enfermedad hasta el final, fíjense de vuelta lo que yo les decía, ¿no? Que la tasa de mortalidad estandarizada es mayor en el momento del diagnóstico. ¿Sí? Ahora, fíjense esto, esta me gusta mucho. Acuérdense que el estudio empieza en 1960 y termina en 1999. Si yo les pregunto, ¿ustedes cuándo creen que la gente se suicidaba más? ¿Más cerca de la década del 60 o más cerca de la década del 2000? 2000. 2000, diría yo. Bueno, justamente no. Fíjense, traten de mirar acá, ¿no? Que es la mortalidad, la tasa de mortalidad estandarizada. Fíjense que en el 2000, o sea, del 91 al 99 es 2,07, mientras que la década del 70 es 3,5, casi 1,5 veces mayor. ¿Esto por qué es? Primero, porque han mejorado los tratamientos, y segundo, porque a partir de esta década, de la década del 70, se ha empezado a estudiar o a entender o a aumentar el interés por el abordaje de los síntomas depresivos en los pacientes con cáncer. Entonces, eso se ha visto que ha disminuido, o sea, con la creación de equipos de cuidados paliativos y por una visión un poco más integral, eso se ha visto que ha disminuido la tasa de suicidio. Ahora fíjense esto también. Esta es, a ver si aparece mi puntero, no sé si, acá. Fíjense cuáles son dentro de la patología oncológica, cuál es la que tiene mayor tasa de suicidio. Fíjense, lo apuro para que no distraerlos mucho, fíjense que los que más tienen es bronquio, tráquea, pulmón, ¿sí? Y acá abajo, si quieren, cerebro, ¿no? Ahora, ¿por qué estos tienen, fíjense, casi el doble que otros? Y acá la asociación es un poco indirecta. Lo que se sabe es que estos cánceres, tráquea, pulmón y bronquios, se relacionan con el hábito tabáquico, con el alcohol. También aparecen los de cara y cuello, que no sé por qué no aparece acá. Bueno, están relacionados con el alcohol y con el tabaco, y a su vez estos son factores o son hábitos que están muy relacionados con la depresión. Lo que sí se ha visto es que estos pacientes por lo general tenían trastornos depresivos previos en lo que respecta al suicidio, o a la enfermedad oncológica, mejor dicho. Bien, entonces de vuelta, aquellos factores que uno tiene que estar atento cuando atiende a un paciente con cáncer y depresión y probable espectro suicida es, primero, síntomas físicos, la depresión, la desesperanza, si tienen antecedentes de suicidio previo, si tienen antecedentes psiquiátricos, aquellos aspectos relacionados a la red de contención, como yo les decía, del hecho de sentirse que es una carga para la familia. Fundamental, los aspectos socioeconómicos, porque el paciente deja de trabajar, se preocupa por eso, y la pérdida de funcionalidad. Acuérdense que la depresión, pacientes que padecen depresión padecen 25 veces más de riesgo de cometer suicidio, el 50% de los pacientes que cometieron suicidio tenían síntomas depresivos, y la desesperanza puede tenerse con síntomas relacionados con la depresión. Y ahora, esto también, estudios muestran que la mayoría de los suicidios en pacientes con cáncer se asociaban a dolor pobremente controlado. El dolor duplica el riesgo de desarrollar depresión, y el abordaje del dolor debe ser agresivo junto con la depresión. ¿Sí? Acuérdense que tanto el dolor como la depresión, como hablamos al principio, son dos variables que se modulan una por sobre otra. Bueno, ¿te parece, Ale, que terminemos acá? Queda algo en relación a la ansiedad, pero quizás para no extendernos demasiado más. Me parece que ya, la verdad, te agradezco mucho, una clase muy, muy completa, muy, muy cargada de información, que la fuiste ahí llevando a la perfección. A mí te hago algunas preguntas que tal vez tengan que ver un poco con tu conocimiento sobre el tema y tu experiencia, y otro poco tal vez con algo de la evidencia. En primer lugar, me pareció muy importante el tema de la red de soporte que planteaste en su momento, y te hago una primera pregunta, que es si sabes, o si desde tu experiencia, qué evidencia hay en relación a los grupos terapéuticos de pacientes con enfermedad oncológica, si vos conocés, si funcionan y dónde, tal vez. Eso es una pregunta que me llamaba la atención. Y en otro punto, me parece que quedó bastante claro la importancia del tratamiento de la depresión, de cómo favorece eso el pronóstico de estas patologías. Pero bueno, en un momento apareció ahí algunos conceptos en relación, podríamos llamarlo, a lo que es la prevención cuaternaria, ¿no? En relación a disminuir los riesgos asociados a los tratamientos. Vos hablabas de las interacciones
algunos antidepresivos en el tratamiento de la depresión junto con los agentes quimioterápicos. Y ahí abono una pregunta de uno de los participantes, que se llama Ale Pavón, que lo que pregunta entonces es, ¿cuáles son los antidepresivos que con más frecuencia son utilizados en este tipo de población? Es un poco general la pregunta. Pero No, bueno. no, está muy bien. Empezando, gracias por las preguntas, Ale. Empezando por la primera, sí, en relación a los grupos, entiendo que los grupos dentro de las intervenciones no farmacológicas, en abordaje de la depresión del cáncer, hay evidencia, y de hecho en unas filminas está presente en relación a la psicoterapia de grupos. Después entiendo en lo que respecta a los grupos per se, hay grupos propios de patologías oncológicas, pero la verdad es que yo no conozco, sí he derivado, por ejemplo, a ciertas colegas que hacían psicoterapia de grupo en cáncer, pero de manera privada, y en algunas instituciones sí funcionan las terapias de grupo para pacientes oncológicos, pero yo no sé, debe haber seguramente, pero yo no las conozco, en lo que respecta a terapias de grupo de acceso público. No sé, debe haber, sé que en el pirobano en un momento funcionaban, pero ahora no sé si seguirán funcionando. Motivo por el cual sí. Igual, fíjate que más que nada esto de las terapias de grupos, sé que también está muy documentada en la segunda parte de la patología oncológica, que es la terapia del sobreviviente o del superviviente, que esto es otro capítulo para abordar en otro momento si se quiere. Pero sí tiene evidencia y sí está recomendado. En relación a la pregunta que hacía Ale, que es muy buena, hoy por hoy no hay ninguna recomendación por la cual uno tenga que usar un antidepresivo por sobre otro, ¿no? Pero sí creo que la elección del antidepresivo tiene que basarse en el perfil del paciente que uno tiene enfrente. Quiero decir, si el paciente que tiene, por ejemplo, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca o insuficiencia hepática. Por lo general, dentro de los ISRS, yo el que más utilizo, ¿no? Pero eso no significa que sea un dogma, es el escitalopram o la sertralina, también dependiendo un poco de la quimioterapia que tenga el paciente también realizando. A su vez también, y esto me gustaría destacarlo, hay algunas propiedades farmacodinámicas de los antidepresivos puntualmente que nos pueden ayudar para tratar ciertos síntomas. Por ejemplo, no sé, paciente que tenga insomnio e hiporexia, uno puede utilizar mirtazapina. A su vez también aquel paciente que tenga, por ejemplo, náuseas secundarias a la quimioterapia, también puede usar mirtazapina por el mecanismo de antagonismo del receptor 5-HT3, que es similar al ondansetron, que es un antiemético a nivel central, que tiene el mismo efecto y el costo es 10 veces menos, más o menos, y el efecto es igual. Lo mismo también aquel paciente que tiene, por ejemplo, un dolor de características neuropáticas, también uno puede utilizar un antidepresivo dual, entre ellos la venlafaxina, la desvenlafaxina o la duloxetina. ¿Sí? Pero, insisto, no hay un antidepresivo que sea mejor que el otro, sino que tiene que estar ajustado conforme a las necesidades y el perfil de cada paciente. Gracias. Bueno, acá también pregunta Belén Reynoso, en relación, igual podés entrar al chat y leerlo, pero sobre drogas de abuso como terapéutica, drogas de abuso como terapéutica en función de los estudios que hay en la utilización de drogas psicodélicas para el tratamiento de la depresión. Y yo agrego a eso también, ya me despierta el mismo interés, el uso de aceite de cannabis o de ese tipo de moléculas, si vos tenés algún conocimiento sobre eso o no. Mira, en relación puntualmente a las drogas de abuso no conozco, no sé, al menos yo no he visto que le den cocaína a un paciente para el tratamiento de la depresión o LSD. En relación al cannabis, un poco lo que sabemos nosotros, que solamente las indicaciones formales que tienen es para aquel paciente que tiene dolor refractario o epilepsia refractaria. Sin embargo, yo no digo que no, yo al menos no he leído en relación al uso de cannabis para el abordaje de la depresión en pacientes con cáncer. Pero habría que estudiar mejor. Debe haber seguramente algún estudio pequeño que lo hayan realizado. Esa es la pregunta, tenía que ver con esketamina. Sí, también me imagino que quizás puede venir por eso, pero fíjense que, corrígeme si me equivoco, pero que la aprobación de esketamina está hecha recién para la depresión mayor resistente. ¿En cuánto tiempo? Hace muy, muy poquito tiempo. Yo no sé, y pongo un velo de duda, yo no sé si ya está avalado, o sea, si hay algún estudio de hecho en pacientes con cáncer.
La verdad es que no lo sé. Después Soledad Figueroa. Bueno, hacemos la última. No, yo preguntaba Sí, por el creo que metilfenidato porque hace muchos años ya trabajé con pacientes oncológicos y los médicos que hacían paliativos era una de las terapéuticas que utilizaban en pacientes ya terminales muy graves. Sí, Soledad es tu nombre, ¿verdad? ¿Digo bien? Eso que vos mencionás es correcto y de vuelta uno lo utiliza, creo que en una de las filminas está enunciado eso, que por lo general los psicoestimulantes, metilfenidato, modafinilo o armodafinilo, son intervenciones o estrategias farmacológicas empleadas para el abordaje de algunos síntomas, y puntualmente la astenia, la fatiga y la somnolencia, que muchas veces se suele dar como consecuencia de algunos efectos adversos o esperables, pero no deseados de la terapia con opioides, como metadona o con morfina. Pero de vuelta, ¿no? La utilización, por lo general, la recomendación es utilizarla de manera episódica. Por ejemplo, no sé, a veces yo la he empleado, pienso en mi experiencia empírica, en algunos pacientes que se iban a casar o iban a algunos eventos que eran socialmente importantes y efectivamente importantes para el paciente, entonces motivo por el cual ahí uno le daba esa medicación, pero uno no tiene que dejar de sopesar los efectos adversos que esas medicaciones traen, ¿no? Como es aumentar o disminuir el umbral convulsivo, la presencia de temblores, de agitación y de elevación de la presión arterial. Y del insomnio, por supuesto, ¿no? Sí, pero definitivamente no como antidepresivos, porque No, era no, un no. poco las peleas que tenía yo en aquel momento con los médicos que hacían paliativos, ¿no? Que ellos Claro. me decían que eso curaba la depresión. Bueno, eran los debates que teníamos. Claro, fíjate que en realidad sirve más que nada para esos síntomas físicos relacionados a la depresión o mismo a la patología oncológica, más que para los trastornos del estado del ánimo, ¿no? Y la anedonia. Bueno, estamos en hora. Bueno, Alejo, muchas gracias, la verdad. No, al Una contrario, la verdad clase, que un placer compartir con vuelvo a ustedes este repetir, momento. hace mucho no trabajo con vos y la verdad me sorprende el recorrido que has hecho en algo que sé que desde estudiantes te interesaba mucho ya. Eras el único que tenía ese interés en hacer psico-oncología cuando estábamos todos en el tercer año de la carrera. Así que bueno, te agradezco mucho y al resto de los presentes les recuerdo el 17 de septiembre a la misma hora, 10:30, vamos a tener la clase sobre tercera edad y demencias a cargo del doctor Pablo Richley. Bueno, aprovecho para saludarlos a todos. No sé, Ale, si vos querés poner tu mail. Ahí justo acabo de hacer eso, les dejé el mail ahí, cualquier cosa, bueno, igual también si no lo contactan a Ale, por si, no sé, cualquier cosa que necesiten, un placer poder acompañarlos en lo que sea. Bueno, muchas gracias a todos. No, por favor, a ustedes chicos, Hasta muy luego. amables. Nos vemos. Hasta luego.